Roberto Gómez Bolaños. Actor, productor y guionista mexicano conocido como Chespirito, nació en 1929 y desde 1971 ganó fama mundial con el famoso programa de televisión El Chavo del Ocho. Y aquí un dato curioso sobre el nombre del programa por si no lo sabían. Los programas de Roberto Gómez Bolaños no surgieron de Televisa, sino en la emisora Televisión Independiente de México, que era conocida como Canal 8. Cuando el programa fue más popular, los televidentes lo fueron identificando como El Chavo del Ocho, en referencia a este canal. Pero más adelante, la fusión de esta emisora con otra, llamada Telesistema Mexicano, dio origen en 1973 a lo que actualmente conocemos como Televisa, la cual mantuvo al aire a Chespirito. Y así, en los capítulos posteriores a esta unión, el guión se fue adaptando para indicar que el Chavo vivía en el departamento número 8 de la vecindad, por eso seguía siendo El Chavo del Ocho. Esta serie cómica mexicana fue creada y protagonizada por él mismo. Las historias del niño huérfano que vivía en una vecindad con sus amigos como Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, Doña Clotilde, el señor Barriga y el profesor Girafales fueron vistas por varias generaciones. Sin embargo, en la década de los 90 las grabaciones se complicaron debido a que conforme pasaron los años, la edad de Roberto Gómez y la de los demás actores comenzó a ser más notoria. El Chavo del Ocho estuvo en las pantallas durante casi 50 años ininterrumpidos hasta agosto del 2020, cuando una disputa por los derechos dio fin a las retransmisiones. Los derechos de autor y la propiedad de la serie y los personajes han dejado hasta la fecha un gran beneficio para los herederos de Gómez Bolaños y para la productora televisiva, ya que el canal es dueño de los derechos audiovisuales sobre la serie y sus demás producciones, como El Chapulín Colorado. Sin embargo, no es tan sencillo determinar esto, ya que en una producción audiovisual se involucran diversos derechos patrimoniales de autor sobre la obra, los personajes, la música y las frases célebres que todos conocemos, así también como los derechos de los artistas sobre sus interpretaciones. Particularmente hubo dos conflictos relacionados al tema, lo que fue el caso de Carlos Villagrán como Kiko y de María Antonieta de las Nieves, conocida como la Chilindrina. En 1978, Carlos Villagrán, quien interpretaba al niño consentido llamado Kiko, dejó el elenco del programa para comenzar su propio espectáculo con el personaje, para lo cual le solicitó autorización a Gómez Bolaños, quien accedió. Sin embargo, tiempo después, Carlos Villagrán consideró que el personaje era de su propia autoría y demandó a Bolaños para que le cediera los derechos. Sin embargo, perdió la demanda. A pesar de que surgió todo este conflicto, Villagrán siguió trabajando un tiempo más con el elenco, pero después salió por completo del programa y mencionó también que su salida se dio por celos artísticos entre su personaje y el del Chavo. Pese a todo lo que había sucedido, Villagrán continuó haciendo uso de este personaje para otros programas en Venezuela, pero para utilizarlo tuvo que cambiar la forma de escribir el nombre del personaje, ya que el original estaba registrado a nombre de Bolaños, así como también cambió algunos aspectos de su imagen. Sin embargo, no tuvo el éxito que esperaba y en el 2013 dejó de interpretar a su personaje con una última presentación que tuvo en Brasil. A grandes rasgos, esto fue lo que sucedió con el personaje de Kiko, que fue interpretado por Carlos Villagrán. En el caso de la Chilindrina, se dio un aspecto muy parecido. Durante años, María Antonieta de las Nieves se mostró agradecida con Chespirito y lo defendió incluso con lo sucedido con Carlos Villagrán. Hizo con su personaje de la Chilindrina un sinfín de eventos y productos, sin embargo comenzó una demanda con Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje. Roberto Gómez Bolaños alegaba que la Chilindrina había sido su creación para la serie El Chavo del Ocho y que María Antonieta se seguía lucrando de su personaje. Pero la actriz afirmaba que de no haber sido por ella, el personaje no tendría ni vida ni la misma fama como la recordaban.
Aunque Bolaños adquirió originalmente el derecho de uso exclusivo sobre el personaje La Chilindrina, fue en el año de 1995 cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó a María Antonieta la reserva de derechos al uso exclusivo del personaje de La Chilindrina, bajo el argumento de que los derechos registrales habían vencido y el autor, en este caso Chespirito, no renovó el registro nuevamente. Y fue así como en ese momento no necesitó de ningún contrato o autorización, se le fueron dados los derechos y María Antonieta de las Nieves puso a su nombre el personaje que interpretó, aunque no fue sino hasta 5 años después que Chespirito se dio cuenta de lo sucedido. Gómez Bolaños denunció la situación argumentando que la resolución era ilegal, pues había otorgado un permiso de uso exclusivo a favor de María Antonieta cuando La Chilindrina era una creación de Gómez Bolaños, que solo permitía a de las Nieves el uso como actriz del personaje, pero no la autoría del mismo. Sin embargo, después de años en esta situación, en el 2012, el Instituto Nacional del Derecho de Autor falló finalmente a favor de María Antonieta de las Nieves. Como hemos visto, en ambos casos ocurrieron cosas parecidas, pero resueltas de distintas maneras, todo gracias a las leyes que otorgan los derechos de autor. Vamos pues a conocer un poco de qué fue lo que ocurrió. Según nuestra legislación, Decreto Legislativo 822, Ley sobre los Derechos de Autor, se presumen como coautores de la obra audiovisual al director, al autor del argumento, de la adaptación, del guión y diálogos, de la música compuesta para la obra y el dibujante en caso de que haya animaciones. En el caso de Chespirito, la televisora tiene derechos sobre el material grabado, pero él se reservó los derechos de los personajes, los libretos, canciones y en general todo el material literario de Bolaños, que ahora se encuentran bajo titularidad de sus herederos. Esto lo mencionamos para dejar más en claro cómo se encuentran los derechos respecto a la obra audiovisual. Sin embargo, el tema se complica a la hora de otorgar derechos adicionales a los intérpretes de los personajes, cuya interpretación es tan particular y trascendental que al parecer deberían tener derechos más allá del simple derecho conexo de autor con cargo a su regalía, lo que vimos que sucedió con Carlos y María Antonieta. En efecto, la Ley Federal Mexicana de Derechos de Autor reconoce un derecho distinto al intérprete, denominado reservas de derecho al uso exclusivo, que faculta a usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas de acuerdo con su naturaleza, incluyendo los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos. Sin embargo, en este caso los artistas como María Antonieta y Carlos Villagrán, como intérpretes de las obras de Chespirito, no tenían derechos de autor sobre los personajes, sino que son acreedores de un derecho de remuneración que se les reconoce por la comunicación pública y explotación de sus interpretaciones en las obras audiovisuales. Por esta razón, fue así como con Carlos Villagrán la demanda que él hizo a Chespirito falló en su contra, porque a pesar de que argumentaba ser el autor oficial del personaje al haberlo caracterizado y darle personalidad, los derechos de autor del personaje en sí siempre fueron de Chespirito. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves ganó la demanda porque de cierta manera las circunstancias la favorecieron al hacer todo de acuerdo a la ley, a pesar de que Chespirito lo tomó como un acto de traición. Entonces, se podría decir que aunque pareciera que éticamente no fue lo correcto, legalmente estuvo bien al no haber ningún problema a pesar de los años que duró la demanda. Por eso es que finalmente ella es la autora oficial del personaje.